Hermano, vamos a orar. Oremos. Padre nuestro que estás en el cielo, gloria y honra sea dada a ti, Señor. Padre, gracias por esta bendición del despertar, Señor, de ver este sol radiante, Señor, caer sobre nosotros, Señor. Padre, yo te ruego que mis limitaciones no sean un tropiezo, Señor, para poder expresar todo lo que tú tienes que decirnos, Señor, a cada uno de nosotros aquí presentes. Gracias, Padre, por utilizarme de instrumento, Señor, para transmitir lo que ya tú habías propuesto desde antes de la fundación del mundo, Señor. Guíanos, Señor. Derrama tu Espíritu Santo, Señor, para que Él sea tocando nuestros corazones, Señor, y poder tener un corazón concreto, tener los oídos abiertos, Señor, para escuchar tu mensaje. Bendícenos, cuídanos, Señor. Mira aquellos hermanos que por razones que tú conoces no pudieron estar aquí, Señor. Inquiétales, Señor. Sabemos que a través de nuestro canal ellos van a poder escuchar el mensaje que tú preparaste para cada uno de nosotros. Por Cristo Jesús te lo pedimos. Amén. Amén. Mis hermanos, continuando ya, concluyendo con el capítulo 1 del libro de Santiago, ya nosotros llegamos a los versículos 26 y 27 de dicho capítulo. Leemos: si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión del tal es vana. La religión pura y sin mácula delante de Dios el Padre es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. Mi hermano, yo titulé este estudio La verdadera espiritualidad. Ese fue el título que yo le di. Santiago, en estos capítulos que finaliza, él tiene en mente a una persona que profesa ser cristiana. Esa persona que profesa ser cristiana es fiel en la asistencia a la iglesia, se expresa como los cristianos, hasta conoce el lenguaje o jerga que utilizan los cristianos. Y muchas veces le llama hermano en la fe, a los hermanos de la fe le llama varón. Y cuando escucha un mensaje fielmente predicado, dice: me estoy gozando. A toda luz parece ser un cristiano firme, un creyente firme en la fe, estable, creciendo en la gracia de Dios, un verdadero hombre espiritual. Pero cuando comparamos su carácter con el carácter que las Escrituras nos revela que todo creyente debe poseer, encontramos que su espiritualidad carece de sustancia. ¿Por qué? Porque la verdadera espiritualidad es la parte fundamental de la verdadera religión. Mis hermanos, ¿cuáles son estas marcas de una verdadera espiritualidad? Hay tres, o yo saqué tres pasos, tres marcas de una verdadera espiritualidad. La número 1, frenar nuestras lenguas. Mis hermanos, nosotros como cristianos no podemos estar hablando a la ligera. Nosotros como cristianos, como la vez pasada dije, no es que yo soy así, yo hablo así. Tú tienes que aceptarme así porque yo hablo así. No. Nosotros como cristianos debemos de aprender a frenar nuestra lengua. Debemos aprender cuándo podemos emitir un juicio, cuándo podemos hablar y cómo debemos hablar. Porque lo que me llega a la mente no es la verdad. Puede ser la mía, pero no la del otro. Otra de las marcas es mostrar misericordia a los necesitados. Un verdadero cristiano es misericordioso. No porque quiera, sino porque Cristo mora en él. Si usted dice ser cristiano, usted debe demostrar misericordia. No solamente con los hermanos en la fe, con todo el mundo. Y por la última marca es
guardarnos sin mancha del mundo. ¿Qué quiere decir esto, mis hermanos? Guardarnos sin mancha. Recuerden que aunque nosotros vivimos en el mundo, no somos parte del mundo. Pablo dice, todo me es permitido, mas todo es lícito. Entonces nosotros debemos de guardarnos en el mundo. Tal como dicen los versículos base de este estudio de hoy. Si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión del tal es vana. ¿Por qué? La religión pura y sin mácula delante de Dios consiste en visitar a los huérfanos y a las viudas en las tribulaciones y guardarse sin mancha. Una verdadera religión no se muestra por oír la palabra, sino por hacer la palabra. Tenemos que ser oidores, pero no solamente oidores, sino hacedores de la palabra de Dios. Una manera de hacer la palabra de Dios debe iniciar en refrenar nuestras lenguas. En la antigua Grecia, la palabra religioso nunca se utilizó en sentido positivo. Por tal razón, aquí en el Nuevo Testamento, Santiago la utiliza como alguien que no está bien con Dios y se evidencia en que éste no refrena su lengua. Esa es la evidencia de que una persona no está con Dios porque no refrena su lengua. Nosotros tenemos que caminar con Dios porque si no caminamos con Dios, nuestro caminar es vano. Y esto lo podemos ver en la manera en que nosotros vivimos. ¿Cómo tú vives? Demuestra si tú andas con Dios o no andas con Dios. ¿Cómo tú tratas a los demás? Es una evidencia de si tú andas o no andas con Dios. Muchos somos engañados por nuestros propios corazones con respecto a la realidad de caminar con Dios. Es por tal que la manera de nosotros demostrarnos y demostrar que caminamos con Dios se demuestra de una manera simple y práctica. Nosotros lo demostramos ayudando a los necesitados. Y ayudando a los necesitados, eso nos va a mantener sin mancha de la corrupción. Esto lo podemos ver lo que dice en el libro de Génesis. Lot es un ejemplo de un hombre que fue manchado por el mundo. Lot empezó viviendo en Sodoma sin tener en cuenta el clima espiritual del área debido a la prosperidad que existía en el área. Lot se movió a una ciudad pecaminosa y se convirtió en parte del liderazgo de esa ciudad. ¿Cuál fue el resultado final que tuvo Lot? El resultado que Lot tuvo fue que él perdió todo y por poco no se salva. Entonces, frenar nuestra lengua, tal y como lo dice el versículo 26, si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua, Santiago nos está diciendo que el creyente debe profesar su fe en Cristo, pero profesar la fe en Cristo en sí mismo, eso no nos hace salvo, sino que nosotros debemos demostrar, por medio de nosotros, frenar nuestra lengua, que tenemos fe en Cristo. Cuando Héctor estaba cantando la última canción, yo le estaba escuchando allá atrás, yo decía, caramba, si realmente yo tengo fe en Cristo y le creo, estoy seguro de que Él me sostendrá. No importa cómo yo me encuentre, no importa lo que yo esté haciendo, lo que yo esté pasando, si yo confío en Cristo, Él me va a sostener. Y nosotros debemos de frenar nuestra lengua, porque la lengua revela lo que hay en nuestro corazón.
¿Qué dijo el Señor en su ministerio? De la abundancia del corazón habla la lengua. Lo que usted dice, mi hermano, está diciendo lo que hay en su corazón. Entonces debemos de frenar. Santiago no tiene en mente a la persona del mundo cuando Santiago está escribiendo esta epístola. Santiago tiene en mente a nosotros que profesamos la fe, que asistimos fielmente a la iglesia, que somos fieles en nuestro diezmo, servimos muchas veces en la iglesia, pero no refrenamos nuestra lengua. Porque yo soy así, y como yo soy así, Vladimir tiene que entenderme, que yo hablo así. Pero si Cristo mora en mí, yo no debo hablar así. Una manera de yo demostrar a Cristo es refrenando mi lengua. Yo no puedo decir que soy cristiano y hablar como yo quiera. Ah, porque yo hablo así, porque yo soy así. No. Si Cristo mora en mí, yo debo de ser cambiado. Porque yo no tengo que ofender a nadie. Yo no tengo que perder a nadie. Hay hermanos que le encanta ofender, que no miran hasta para calumniar. Son, como yo digo una vez, son captadores del pecado suyo, pero lo ven reflejado en el otro. Entonces, hay personas que todo lo quieren resolver gritando o criticando al otro, burlándose del otro. Y esto no es una vez ni por coincidencia que ocurre. Es una manera de esa persona de ser característica de ella. Por esa razón es que Santiago le dice a esa persona o nos dice que tal persona engaña su corazón y la religión de tal es vana. Todo lo que hace para adorar a Dios, asistir a la iglesia, diezmar, servir en la iglesia, para Dios, todo eso es vano. Tal adoración no agrada a Dios. La oración de ese no pasa del techo. Si estudia la Biblia, lo está haciendo en vano. ¿Por qué? Porque su conducta no está demostrando que conoce a Dios de una manera salvadora. Nosotros podemos ser ortodoxos en una doctrina y ser fieles, asistir a los cultos y dar una verdadera prueba de una espiritualidad, de un verdadero creyente, pero la conducta que reflejamos dice todo lo contrario. Es por tal razón, mis hermanos, que no toda profesión de fe en Cristo es una profesión salvadora. Toda profesión en Cristo debe de ir acompañado de un carácter consistente en la fe cristiana. Por tal razón, Santiago aquí nos dice, que ya Cristo nos había dicho, que de la abundancia del corazón habla la boca. Hablar con un lenguaje religioso es fácil. Tal como lo importante es lo que dijo Pablo, que es en guardar los mandamientos de Dios. Esto lo podemos confirmar en la primera carta que Pablo le envía a los Corintios, en el capítulo 7, versículo 19. Dice Pablo, leemos, la circuncisión nada es, y la incircuncisión nada es, sino el guardar los mandamientos de Dios. Lo importante es una nueva creación en Cristo Jesús, y lo confirmamos en Gálatas 6:15, porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale nada, ni la incircuncisión, sino una nueva creación. ¿Qué nos quiere decir esto, mis hermanos? Que nosotros, el hecho de profesar la fe en Cristo, si no mostramos una conducta como tal, es vana. No estamos profesando una fe salvadora. Nos estamos engañando a nosotros mismos. Debemos de empezar
de frenar nuestra lengua. Porque los herederos del reino, como somos nosotros, vamos a triunfar sobre esta cosa por Cristo Jesús. Y sabemos que confiando en Cristo Jesús, el pecado no se va a enseñorear de nosotros. Dios nos llama a que domemos nuestra lengua. Por tal razón, nosotros tenemos que pedirle a Dios que nos dé una lengua y un corazón manso y respetuoso. Que usemos la lengua para glorificar el nombre de Dios, para edificar a todos los que nos oyen. Y si alguno tiene una lengua ligerita, medio suelta, suplíquele a Dios que no sea impulsivo en la manera de hablar. Pidámosle a Dios filtrar las cosas que vamos a decir, que pensemos bien antes de hablar. Mi hermano, no paremos de suplicarle a Dios que nos dé un corazón y una lengua mansa. Tenemos otra marca que se deduce de esta. Si somos sinceros, podemos decir que todos ofendemos de una manera u otra con la lengua. Todos en algún momento hemos sido malcriados, respondones, chismosos, ya sea llevarle un chisme al otro, o darle oído, o no pararlo cuando nos vienen a contar un chisme. Un verdadero aceptar que lo hizo mal, y eso conlleva en ir a la persona y decirle, perdóname, porque lo que hice estuvo mal. No debí reaccionar así. No ir de ligero en decir, yo soy así. Porque usted, con su nuevo nacimiento, el viejo hombre ya murió. Yo debo reconocer que yo ofendí a la hermana Nancy, que no debí hablarle en ese tono, aunque la palabra que yo dije no sean palabras ofensivas o palabras malas. Pero en el tono que yo le hablé a la hermana Nancy, la ofendí y se sintió mal. Yo debo de reconocer que yo pequé contra ella e ir donde ella y decirle, hermana, perdóneme, no debí reaccionar así. Pero no decir, yo no sé de qué vive Nancy, porque ella me conoce. Ella sabe que yo soy así. Y ella sabe que yo hablo así. Ella tiene que aceptarme así. ¿Cuál es la ñoñería que ella tiene? Porque que ella me conoce. No, mi hermano, vamos a reconocer. ¿Qué hizo David cuando Natán lo confrontó? Se rasgó el vestido y dijo, he pecado contra Jehová. Perdóname, Señor, no lo volveré a hacer. Así es que un verdadero creyente que refrena su lengua se comporta. Y con esto vamos a llegar a nuestro segundo encabezado. Debemos mostrar misericordia. Mostrar misericordia. El Señor nos dice que debemos mostrar misericordia con los huérfanos y la viuda. Pero no debemos llegar hasta ahí. No debemos ser siervos inútiles, aunque lo somos. Sino todo necesitado, nosotros debemos mostrar misericordia con él. Porque, tal como nos dice el versículo 27, la religión pura y sin mácula delante de Dios es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones. El Señor nos dice los huérfanos y las viudas porque está haciendo una representación de todos los pobres y los indefensos de la sociedad. El Señor toma a los huérfanos y a la viuda por ser esto quienes representan a todos los huérfanos y a los indefensos en una sociedad. Y nosotros como creyentes debemos mostrar misericordia contra estos que sufren. ¿Por qué? Porque Dios es el defensor de ellos. Y si nosotros somos creyentes en Dios, debemos ser defensores de ellos.
El mundo los explota, a los indefensos, a los pobres, pero Dios le defiende. Esto lo podemos comprobar en lo que dicen los salmos. Vamos a leer Salmo 68:5. Padre de huérfanos y defensor de viudas. El Salmo 146:9 dice: Jehová guarda a los extranjeros, al huérfano y a la viuda sostiene. Y no solo esto, también podemos ver que Dios maldice a los que lo oprimen. Al que pervierte el derecho del extranjero, al que pervierte el huérfano, los derechos del huérfano y de la viuda, esos son importantes para Dios. Que Él mandó a su pueblo de Israel que tenía que protegerlo y le dijo y diría a su pueblo, amén. Dios es un defensor. Podemos leer esto en Deuteronomio 26, en los versículos 12 y 13. Leemos: cuando acabe de diezmar todo el diezmo de tus frutos en el año tercero, el año del diezmo dará también al levita, al extranjero, al huérfano y a la viuda. Y comerán en tus aldeas y se saciarán. Y dirás delante de Jehová Dios: he sacado lo consagrado de mi casa, y también lo he dado al levita, al extranjero, al huérfano y a la viuda, conforme a todo lo que me ha mandado. No es transgredido tu mandamiento, ni me he olvidado de ello. Se les debía dar oportunidad de trabajar también. En Deuteronomio 24, del 19 al 21, dice: cuando ciegue tu mies en tu campo y olvide alguna gavilla en el campo, no volverá para recogerla, sino que será para el extranjero, para el huérfano y para la viuda, para que te bendiga Jehová tu Dios en toda obra de tus manos. Cuando sacuda tus olivos, no recogerá la rama que haya dejado tras de ti. Serán para el extranjero, para el huérfano y para la viuda. Como vendimiés tu viña, no rebuscará tras de ti, será para el extranjero, para el huérfano y para la viuda. Mis hermanos, Dios se compadece tanto con el necesitado, con el indefenso, que hace una representación aquí en Deuteronomio de 3. Nos habla de los huérfanos, nos habla de la viuda y nos habla del extranjero. Dios tiene cuidado de los pobres. No es que Dios se interesa de que seamos pobres. Ni tampoco podemos decir que por yo ser pobre voy a llegar al reino de Dios. No. Dios tiene cuidado en saciar, en suplir todo lo que yo necesito. Todo lo que nosotros necesitamos, Dios nos lo va a suplir. Y esto también lo encontramos en el Nuevo Testamento. Cuando Juan nos dice lo mismo, de una marca de ser un verdadero creyente, y lo encontramos en la primera carta de Juan, en el capítulo 3, los versículos 17 y 18. Leemos: pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. El apóstol Mateo recoge en el capítulo 25, en los versículos 34 al 36, dice: entonces el rey dirá a los de su derecha: venid bendito de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo, porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, fui forastero y me recogiste, tuve desnudo y me cubriste, enfermo y me visitaste, en la cárcel y viniste a verme. Yo me pregunto, mis hermanos, y le pregunto a ustedes, ¿por qué debemos hacerlo? ¿Por qué debemos hacer esto? Nosotros debemos hacer esto porque nosotros también éramos huérfanos en este mundo. Andábamos en este mundo sin Dios. Él no era nuestro Padre, pero Cristo fue recibido. En Cristo hemos recibido la adopción de ser llamado hijo del Padre. Entonces, por esa razón, nosotros debemos ser así, porque nosotros no pertenecemos a este mundo.
esto nosotros lo podemos mejorar grandemente. Yo hago la siguiente pregunta, mis hermanos. ¿Cuántos necesitados hay entre nosotros? ¿Cuánto nosotros necesitamos? ¿Qué nosotros estamos haciendo con los necesitados? ¿Cuántos de nosotros hemos ido a visitar a un hermano que está en el hospital? Enfermo. A los que están, a las viudas. A los que están solo en su casa. ¿Cuándo? ¿Cuándo fue la última vez? ¿Cuándo fue la última vez que tú llamaste a un hermano que estaba enfermo? Que no vino a la iglesia. Nosotros visitamos los asilos. Cuando un familiar de nosotros se enferma, nosotros lo llamamos a ese hermano. Nosotros no hacemos nada de eso. Mi hermano, ser misericordioso no descansa en darle una moneda a una gente que nos la pide en la calle. Nosotros debemos mostrar misericordia primero entre nosotros. Si hay un familiar del hermano de Vladimir que está enfermo, yo debo llamar a Vladimir para preguntarle cómo sigue su familiar. No es decir por el chat, voy a orar por ti, voy a orar por la familia y ya. Y quedó ahí cuando Vladimir pide la oración porque un hermano de él, su mamá, su papá, un hijo, un tío está enfermo. Amén, en oración. Y al día siguiente usted lo llama a Vladimir a ver cómo sigue. O cuando usted lo ve el domingo aquí en la iglesia, usted le pregunta. Pero por el chat usted le escribió que iba a orar por él. A lo mejor es verdad que está orando por él, que no se le olvidó. Pero vamos a mostrar misericordia, llamándole, visitándole. Nosotros no aportar para una causa específica de esas alcancías que tienen en los supermercados y en los centros nacionales, que piden moneda, lo que usted pueda. Eso no es tener misericordia. Por eso usted no es misericordioso. Misericordioso es ser que Glenny no vino al culto hoy porque está enferma. Y muchas veces lo sabemos porque esto lo dice, se lo dice al pastor o me lo dice a mí, se lo dice a Maribel y lo informamos. Ah, no, Glenny está enferma. Pero ninguno llamamos a Glenny para ver cómo está Glenny. Si se le quitó el dolor de cabeza. Ni ese día ni al día siguiente. Pero yo digo que amo a mi hermana Glenny. ¿Y cómo yo la amo si no se lo demuestro? ¿Qué nos dice Jesús? No amemos de labios ni de oído. Amemos de corazón. Demostrémosle el amor. Demostremos que realmente somos misericordiosos. Demostremos que Cristo mora en nosotros. Cristo nos amó y así debemos amarlo. ¿Cómo el mundo va a conocer que somos de Cristo? Si nosotros demostramos amor los unos con los otros. Yo he escuchado de personas que se han sorprendido cuando escuchan que en los trabajos y en las escuelas que fulano es cristiano. ¿Qué? Para yo ser cristiano como fulano mejor no soy nada. O como la película, cristiano, ahí no vive ningún cristiano. Entonces, nosotros debemos ser cristianos y aparentarlo. ¿Cómo aparentamos que somos cristianos? Imitando a Cristo. Cristo no nos condicionó a nosotros para ir a morir a la cruz. Cristo no dijo, Wilfredo me ama, yo lo voy a amar. No, no, no. Cristo sabía que yo lo odiaba, que no quería saber de él. Pero él no le dio mente a eso. Y me amó.
y fue y murió por mí. Murió por ti, por cada uno de nosotros que estamos aquí. Él no vio ni dijo, no, si tú no me amas, yo no te voy a amar. Si tú no me llamas, yo no te llamo. Hay una canción que a mí me marcó mucho, que he marcado a Daniel, al pastor, de un artista católico, Enrique Félix se llama, que era merenguero. Cuando el cristiano soy yo. Si usted es el cristiano, usted tiene que comportarse como él. No importa lo que el mundo diga o haga. Nosotros tenemos un manual que es la Biblia, que es la que nos dice cómo debemos comportarnos, qué debemos hacer, qué no debemos de hacer. Y si usted es cristiano, usted tiene que comportarse como tal. Y debemos iniciar frenando nuestra lengua y mostrando misericordia con los demás. Mis hermanos, cuando nosotros visitamos a un enfermo o a un necesitado, cuán maravilloso, qué alegría le da el vernos. Y nosotros lo sabemos. ¿Qué alegría le da a un hambriento cuando usted le da un plato de comida? Nosotros lo sabemos. ¿Cuándo fue la última vez que visitamos a un hermano enfermo de aquí de la iglesia? ¿O no lo que lo visitaron? Lo llamaste. Pero a veces nosotros solamente llamamos a los que están en nuestro círculo. Si Vladimir no es de mi círculo, Vladimir se puede morir, yo ni lo voy a llamar. Puedo ir el día del velorio y si le hacen un culto porque es de la iglesia. Pero si Vladimir no es de mi círculo de la iglesia, Ahora, si se enfermó Héctor, que es de mi círculo, yo estoy ahí 24/7. Pero no debemos ser así, mis hermanos. Y lo hacemos. Y no es inconsciente que lo hacemos. Lo hacemos con conocimiento de causa. Con conocimiento de causa lo hacemos. Porque lo sabemos. Entonces nosotros podemos comenzar a mostrar misericordia entre nosotros. Porque si yo no muestro misericordia con Lady, con Katia, no voy a poder mostrar misericordia con nadie del mundo. Entonces, empecemos con nosotros. Empecemos a mostrar misericordia. Porque para el juicio final, nosotros vamos a ser evaluados por la muestra de fe en los servicios que nosotros hemos hecho. ¿Cuántos necesitados nosotros socorrimos? ¿Cuántos? Santiago nos dice más para adelante que la fe sin obra es muerta. Usted no puede decir que tiene fe. Muéstrame tu fe y te mostraré tus obras. Nosotros no somos salvos por obra. Pero sí somos salvos para buenas obras. Tal podemos ver lo que nos dice Mateo en el capítulo 25, en los versículos de 31 al 40. Leemos. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria y serán reunidos delante de él todas las naciones y apartará los unos de los otros, como aparta el pastor a las ovejas de los cabritos. Y pondrá las ovejas a la derecha y los cabritos a su izquierda. Entonces el rey dirá a los de la derecha: venid,
bendito de mi Padre. Heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Porque tuve hambre y me disteis de comer. Tuve sed y me diste de beber. Fui forastero y me recogiste. Estuve desnudo y me cubriste. Enfermo y me visitáis. En la cárcel y viniste a ver y viniste a mí. Entonces los justos les responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos, o sediento y te dimos de beber? Y cuando te vimos forasteros y te recogimos, o desnudo y te cubrimos, o cuando te vimos enfermo en la cárcel y viniste a ti. Y respondió el rey y le dirá: de cierto os digo que cuando lo hiciste a uno de mis hermanos más pequeños, a mí me lo hiciste. A mí me lo hiciste. Mis hermanos, yo cogí una luchita preparando esto. Porque a medida que yo lo estaba preparando, me estaban quitando la ropa. Literal. Literal. Hasta el punto que el pastor me llamó antes de yo enviárselo para... Pero ven acá, tú no me has mandado la prédica. Digo, no, se la voy a mandar mañana. Porque no le he terminado. Pero de eso hace como 3 semanas o 4. Wow, no es fácil. Pero cuando nosotros visitamos a cualquier persona que tenemos misericordia, estamos siendo misericordiosos con Cristo. Y por esa misericordia que nosotros tenemos es que vamos a ser juzgados el día del juicio. A veces nosotros, no, ya yo soy salvo. Yo estoy seguro de mi salvación. Es cierto que la salvación no hay que ganársela, ni se pierde. Pero nos vamos a ser juzgados de acuerdo a nuestras obras. Cuando el Señor nos llame y nos diga: muéstrame tus obras, ¿qué tú hiciste? Tus obras no es venir fielmente a la iglesia. Tu obra no es diezmar. Eso es parte de tu responsabilidad como cuerpo de Cristo en este templo. Tus obras es que van a decir de qué tamaño es tu fe, o si realmente tú tienes fe. Jesús nos dio un corazón que se preocupa por el prójimo, que debe preocuparse por el prójimo y sobre todo por lo de los hermanos. Nosotros, y yo estoy consciente a veces, seguro de eso, nosotros llevamos una vida súper ocupada, que nos descuidamos y no justificamos. Pero nosotros debemos ir donde Cristo, para que Cristo sea quien renueve nuestra fuerza. Porque nosotros sabemos que por nuestra fuerza no podemos hacer nada. Pero a veces nosotros nos justificamos. Si vamos donde Cristo, para que Él renueve nuestra fuerza y nos aclare nuestras prioridades, vamos a poder agendar y a poder incluir a nuestros hermanos en la fe y a los que necesitan de nosotros. Pero me justifico. Yo no tengo tiempo. Yo estoy muy involucrado. Yo llego tarde. Que yo no puedo ir. A veces ni le decimos a nadie que yo no voy por ahí. Pero vamos a ir a Cristo para que sea Cristo que nos renueve nuestra fuerza y nosotros podamos rehacer nuestras agendas diarias. Con esto llegamos a nuestro último punto, que es guardarnos sin mancha. La segunda parte del versículo 27 dice: la religión pura y sin mácula delante de Dios el Padre es esta: guárdese sin mancha del mundo. ¿Qué Santiago nos quiere decir aquí en esta parte?
que debemos ser separados del mundo? No. Santiago lo que nos quiere decir a nosotros es recordarnos que nosotros estamos en el mundo, pero no somos parte de este mundo, del mundo físico de la creación. Él nos manda que huyamos de este mundo para que nosotros podamos disfrutar de lo que es la creación divina. Nosotros debemos de apartarnos y no conformar como hicieron algunos grupos de la iglesia. Apartarse del pecado, mis hermanos, no es huir del mundo. Apartarse del pecado no es ir a un monasterio, irnos a una cueva, vivir solo. Eso no es bíblico. Al mundo que Santiago se refiere es al mundo del sistema de creencias, al mundo de los valores. Las ideas filosóficas son opuestas a Dios. Es de ese mundo que debemos separarnos. Con ese mundo no debemos tener amistad ni ser parte del mismo, porque nuestra vida eterna no depende de ello. Santiago nos dice esto mismo en el capítulo 4, en el versículo 4. Santiago nos dice: oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye en enemigo de Dios. Esto lo comprobamos también en la primera carta de Juan, en el capítulo 2, versículo 14, que nos dice: no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Ahora bien, la pureza que nos ordena tener, esta pureza no se logra saliendo del mundo. La separación del mundo no es dejar la televisión, no es dejar de ir al cine, como algunos piensan, no es soltar los dispositivos electrónicos. Ese no es separarse del mundo. Separarnos del mundo es ser sabio en lo que nosotros vemos y oímos. No debemos darle lugar a aquellos entretenimientos que promueven y dan gloria al pecado. Hay series de televisión y películas, programas, que nosotros debemos evaluar con detenimiento, si es correcto o no verla. Aquellas cosas, aquellas series de televisión que promueven el pecado, promueven una vida totalmente vana, profana y diabólica. Hay veces que hay una serie de televisión que en Hollywood le han dado muchos premios. Pero esas son series y son cosas que contienen pornografía disfrazada. Jesús nos dice, y Mateo lo recoge, en el capítulo 10, versículo 16. Sé pues prudente como serpiente y sencillo como palomas. Y Pablo corrobora esto en su primera carta a los Corintios, en el capítulo 14, versículo 20. Hermanos, no seáis niños en el modo de pensar, sino sé niño en la malicia, pero maduros en el modo de pensar. Y en su carta a los Gálatas, en el capítulo 5, versículo 9, un poco de levadura leuda toda la masa. Esto lo podemos hacer solamente, mis hermanos, si Cristo reina en nuestros corazones. Si somos diligentes en usar los medios de gracia que tenemos presentes, que Dios nos llama a luchar contra el pecado bajo el poder de Cristo. Santiago nos quiere enseñar que el verdadero amor de Dios es una vida de devoción a Dios que se traduce en una lengua santa, en unas manos serviciales
al necesitado y un corazón que se mantiene puro, separado del mundo. Quiera Dios, mis hermanos, que todos nosotros podamos crecer en esto cada día. Dios le bendiga. Oremos. Amantísimo Dios, que moras en las alturas, te damos gracias, Señor, por tus palabras, Señor, por este mensaje que tú nos has dado, Señor, que nos tenía preparado, Señor, con antelación, Señor. Padre, te pedimos que tú nos dé fortaleza, Señor, que tú nos renueves nuestra fuerza, Señor, y que nosotros podamos hacer los ajustes que necesitamos, Señor, para poder poner en práctica, Señor, y poder frenar nuestras lenguas, Señor, poder mostrar misericordia a los demás, Señor, y apartarnos de este mundo, Señor, que cada día está peor, Señor. Pero como tú nos dices, Señor, aunque anhelamos tu venida, Señor, sabemos que hasta que tu evangelio no esté predicado en todo el mundo, Señor, no será posible tu llegada, Señor. Te pido, Señor, que tú renueves nuestra fuerza cada día, Señor, que podamos venir a ti, Señor, que podamos mostrar nuestras obras a través de la fe que mantenemos en ti, Señor. Cuídanos, Señor, que ahora nos dirigimos a nuestros hogares, Señor. Llévanos en paz y en comunión contigo, Señor. Por Cristo Jesús te lo pedimos. Amén. Amén.